Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de la última de las curvas cónicas. Se trata de la hipérbola. Vamos a poner por aquí hipérbola. Para definir la hipérbola puede estar bien definir el eje X, el eje Y, que lo voy a completar hacia abajo, el foco F, que lo voy a colocar a la derecha, el foco F', que tiene que estar a la izquierda a la misma distancia, siendo dicha distancia C. Voy a anotar por aquí C en los dos focos como distancia al origen, y se puede definir un rectángulo dado por los parámetros B hacia arriba y hacia abajo. Voy a anotar por aquí distancia B y distancia B, y los puntos a derecha y a izquierda que están a una distancia A del origen, de tal forma que se cumpla que estas hipotenusas de los cuatro triángulos que puedo formar valgan C. Es decir, que se cumpla que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y como todas estas líneas ensucian bastante el dibujo, ahora voy a borrarlas, pero es importante tener en mente que están ahí. Entonces, habiendo definido ya qué son A, B y C, vamos a trazar ya la curva. Vamos a poner aquí el primer foco, el foco F, vamos a poner a la misma distancia a la izquierda el foco F', vamos a marcar los dos puntos horizontales que definen A, los dos puntos verticales que definen B, y con todo esto podemos trazar cuatro líneas paralelas al eje X y al eje Y, 2 a 2, que a su vez me pueden definir otras dos rectas que pasan por el origen de coordenadas, a las cuales vamos a llamar las asíntotas de la hipérbola. Pues bien, la hipérbola va a cumplir que va a pasar por estos dos puntos del eje horizontal que hemos marcado y que después se va a intentar aproximar a esas rectas asintóticas. Es decir, aquí hacia arriba va a subir y se va a aproximar a esta asíntota, por abajo va a bajar y también se va a aproximar a esta asíntota, y por el otro lado exactamente lo mismo, tanto por abajo como por arriba. Esta sería la hipérbola. Y la condición que cumple la hipérbola es que la distancia de cualquier punto R al primer foco menos la distancia de cualquier punto R al segundo foco, aplicando un valor absoluto para que dé igual de qué foco esté más cerca a cada punto, es igual a 2a. Si recordamos la definición de elipse, es exactamente la misma, pero en la elipse en vez de un menos había un más. Es decir, para la elipse, la distancia a un foco más la distancia al otro era igual a 2a. En el caso de la hipérbola, lo que es igual a 2a es la diferencia entre la distancia a un foco y la distancia al otro. Pero vamos a proceder básicamente de la misma forma para llegar hasta la ecuación de la hipérbola. Para calcular esto vamos a tener en cuenta que la distancia de cualquier punto R al foco F de la derecha tiene que ser el módulo de xy, que es el vector de cualquier punto, menos c0, que es la posición de ese foco, dado que está a una distancia c del origen en horizontal, menos la distancia al otro foco, que va a ser el vector xy, menos el punto menos c0, todo ello en módulo, y a su vez tenemos un valor absoluto. Todo esto tiene que ser igual a 2a, y ahora tenemos que hacer estas restas de vectores. Así que tenemos el valor absoluto del módulo del vector x menos c y menos el módulo del vector x más c y, cierro ahora el módulo, cierro el valor absoluto, y esto es igual a 2a. Y ahora ya procedemos a calcular los módulos de la forma habitual. Primero pongo el valor absoluto y después voy a tener que la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado menos la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado, cierro el valor absoluto, es igual a 2a. Ahora lo que voy a hacer para evitar las raíces es elevar todo al cuadrado. En el momento en el que elevo todo al cuadrado, tanto izquierda como derecha, el valor absoluto ya da igual y lo puedo dejar como cuadrado del primero, que va a ser x menos c al cuadrado más y al cuadrado, más cuadrado del segundo, que es x más c al cuadrado más y cuadrado, menos dos veces primero por segundo, que va a ser la primera raíz por la segunda, es decir, la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado por x más c al cuadrado más y al cuadrado. Cerramos y todo esto tiene que ser igual a 2a al cuadrado, que es 4a elevado al cuadrado. Vamos ahora con esto de la izquierda. Lo que tenemos aquí va a ser el cuadrado de una resta, por tanto vamos a tener x cuadrado más c cuadrado menos dos veces cx más y cuadrado,
más el cuadrado de una suma, que es x cuadrado más c cuadrado más 2cx más y cuadrado, menos 2cx y 2cx se van a cancelar, y juntando todo nos va a quedar 2x cuadrado más 2 veces c cuadrado más 2 veces y cuadrado. Y como todo va a tener un 2, podemos tachar los 2. Tachamos este 2, tachamos este 2, tachamos este 2, tachamos este 2, y cuidado con este 4 de este lado que se convierte en un 2. Después de cancelar todo esto, además vamos a pasar estos términos de color azul a la derecha restando, de modo que nuestra fórmula va a pasar a ser que la raíz de x menos c al cuadrado, con otro paréntesis, más y al cuadrado, por la raíz de x más c al cuadrado, con otro paréntesis, más y cuadrado, es igual a 2 veces al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos c al cuadrado. Por otra parte, aplicando la fórmula que tenemos arriba, menos c cuadrado es menos a cuadrado menos b cuadrado, y un a cuadrado podría cancelar el otro a cuadrado, de tal forma que esto de 2a cuadrado menos c cuadrado lo podemos cambiar por a cuadrado menos b cuadrado, que posteriormente veremos las ventajas que tiene. Y ahora ha llegado la hora de borrar y volver a elevar todo al cuadrado, tanto lo de la izquierda como lo de la derecha. Lo de la izquierda va a ser muy fácil, la raíz desaparece, pero hay que hacer primero por primero, primero por segundo, segundo por primero y segundo por segundo. Así que nos va a quedar x menos c al cuadrado por x más c al cuadrado más x menos c al cuadrado por y cuadrado más x más c al cuadrado por y cuadrado más y a la cuarta. Este sería el primer miembro de la ecuación. Y al otro lado tendríamos el cuadrado de todo lo que nos ha quedado. Como tenemos más de dos cosas, lo que hay que hacer es el cuadrado de cada una de ellas y todas las combinaciones del doble de cada una de ellas por cualquiera de las otras que no sea ella misma. Entonces vamos a tener a la cuarta más b a la cuarta más x a la cuarta más y a la cuarta para empezar, y después todas las otras combinaciones van a ser menos 2 veces a cuadrado por b cuadrado, menos 2 veces a cuadrado por x cuadrado, menos 2 veces a cuadrado por y cuadrado, más 2 veces b cuadrado por x cuadrado, más 2 veces b cuadrado por y cuadrado, más 2 veces x cuadrado por y cuadrado. Una vez que tenemos todo esto, se puede ver que el y cuarta, al estar en los dos miembros de la ecuación, se cancela y por tanto podemos ignorarlo. Y ahora faltaría ver qué sucede con todo lo demás. Para ello podemos tener en cuenta que esto que voy a marcar ahora de azul se trata de el cuadrado de una resta por y cuadrado, que va a ser x cuadrado más c cuadrado menos 2cx por y cuadrado, más el cuadrado de la suma, x cuadrado más c cuadrado más 2cx por y cuadrado. A simple vista se ve que el término menos 2cx se va a cancelar con el 2cx al deshacer los paréntesis, y por tanto lo que nos va a quedar aquí es x cuadrado por y cuadrado más c cuadrado por y cuadrado más x cuadrado por y cuadrado más c cuadrado por y cuadrado. Es decir, que esto es 2 veces x cuadrado por y cuadrado más 2 veces c cuadrado por y cuadrado. Y el término 2 veces x cuadrado por y cuadrado se cancela con uno que está en el otro lado de la igualdad. En cuanto al otro término, 2 veces c cuadrado y cuadrado, como c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado, esto nos va a dar 2 veces a cuadrado y cuadrado más 2 veces b cuadrado y cuadrado. El término 2b cuadrado y cuadrado se cancela porque también está al otro lado del igual, pero el 2 veces a cuadrado y cuadrado no se cancela porque en el otro lado del igual está con el signo contrario. Así que este contribuye al pasar a que este 2 que teníamos aquí arriba se convierta en un 4. Y ya podemos borrar todo este apaño que hemos hecho. De tal forma que quitamos primero todo esto de aquí arriba, después quitamos estas cosas que hemos cancelado por aquí, y por último quitamos todas estas operaciones intermedias que hemos realizado. Vamos con el último tramo, x menos c al cuadrado por x más c al cuadrado. Vamos a tener que x menos c al cuadrado por x más c al cuadrado en parte es suma por diferencia, así que va a ser x cuadrado menos c cuadrado, todo ello al cuadrado, y esto va a dar x a la cuarta más c a la cuarta menos 2 veces c cuadrado por x cuadrado. Aquí se ve claramente que x a la cuarta se cancela con x a la cuarta, y con lo demás hay que tener más cuidado. Menos 2 veces c cuadrado x cuadrado va a ser menos 2a cuadrado x cuadrado menos 2b cuadrado x cuadrado. El término menos 2a cuadrado x cuadrado se cancela con uno que hay en el otro lado,
y el menos 2b cuadrado de x cuadrado no se cancela, sino que contribuye a que el 2 sea un 4, y por otra parte c a la cuarta va a ser a al cuadrado más b al cuadrado, o lo que es lo mismo, va a ser a la cuarta más b a la cuarta más 2 veces a cuadrado b cuadrado. A la cuarta se va a cancelar, b a la cuarta se va a cancelar, y 2 a cuadrado b cuadrado, al pasar restando, va a convertir también este 2 que había aquí en un 4. Así que básicamente todas las cosas que sobreviven en el segundo lado de la igualdad tienen 4 que podemos cancelar, y tras haber cancelado también todo el primer miembro de la ecuación, la conclusión es que 0 es igual a menos a cuadrado b cuadrado menos a cuadrado y cuadrado más b cuadrado x cuadrado. Ahora vamos a dividir todo entre a cuadrado b cuadrado y nos va a quedar que 0 es menos 1 menos y cuadrado partido de b cuadrado más x cuadrado partido de a cuadrado. Y tras reagrupar términos podemos escribir la ecuación de la hipérbola como x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Esta sería la ecuación de la hipérbola y es muy similar a la ecuación de la elipse, cambiando únicamente el más de la elipse por un menos. Ahora voy a dejarla anotada por aquí arriba, x cuadrado partido de a cuadrado menos y cuadrado partido de b cuadrado igual a 1 como ecuación de la hipérbola que hemos dibujado, y vamos a ver algunas transformaciones importantes. Si a es igual a b, vamos a tener que x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido de a cuadrado es igual a 1. Y ahora podemos pasar el a cuadrado multiplicando y llegamos a que x cuadrado menos a cuadrado es igual a cuadrado, que sería una forma de escribir esta hipérbola. Por otra parte, si tenemos que a es igual a b y además los dos son iguales a 1, lo que tenemos es que x cuadrado menos y cuadrado es igual a 1. O dicho en otras palabras, que x cuadrado es igual a 1 más y cuadrado. Esta forma de escribir la hipérbola nos deja bastante claro que x cuadrado no puede ser menor que 1, porque si a 1 le sumo cualquier número que va a ser positivo, me va a dar un número mayor que 1, y al hacer la raíz cuadrada para calcular x voy a obtener al menos 1. Así que, en general, si a es igual a b y son iguales a 1, x no va a poder ser menor que 1. La propia fórmula nos lo está diciendo. Y esta sería la hipérbola en la cual tenemos por un lado la recta y igual a x, en la cual la pendiente es 1, la otra asíntota sería y igual a menos x, la hipérbola pasaría por el punto 1 de la derecha y el punto menos 1 de la izquierda, y después se completaría como ya vimos previamente, adaptándose a las asíntotas. Esta sería la hipérbola más básica que se tiene que conocer. A partir de esta hipérbola básica podemos realizar giros, recordando que para girar un ángulo alfa en sentido antihorario, voy a indicarlo por aquí, ángulo alfa de giro en sentido antihorario, lo que teníamos que hacer era cambiar x por coseno de alfa por x más seno de alfa por y, y cambiar la y por otra parte por menos seno de alfa por x más coseno de alfa por y. Entonces vamos a centrarnos en dos giros principales. El primero que me interesa es el giro de 90 grados. ¿Qué pasa si la hipérbola la giro 90 grados y la intento dejar en vertical? En estas circunstancias el coseno de alfa vale 0, el seno de alfa vale 1 y vamos a tener que x se tiene que convertir en y que y por su parte se tiene que convertir en menos x. Así que básicamente la ecuación se convierte en y al cuadrado menos x al cuadrado igual a 1, que es lo mismo que decir y cuadrado menos x cuadrado es igual a 1. Es decir, que si comparamos con el caso original, lo único que hay que hacer para que la hipérbola sea vertical en vez de horizontal es cambiar la variable a la que le metemos el menos. Si el menos lo tiene la y, la hipérbola es horizontal, y si el menos lo tiene la x, la hipérbola es vertical, siempre y cuando el 1 al otro lado esté positivo. Si está negativo, funcionaría al revés. Y en este caso, como decía, tendríamos la hipérbola entre las mismas asíntotas, entre la asíntota y igual a x y la asíntota y igual a menos x, y que pasaría por el punto 1 de arriba y el punto menos 1 de abajo. En este caso, el dibujo sería similar, pero la hipérbola sería vertical en vez de horizontal.
Y la ecuación es bastante simétrica. Como decíamos, simplemente se trata de cambiar cuál de las dos variables, la x o la y, tiene el signo menos. Y si queremos escribir una hipérbola vertical genérica, sin fijar que a y b valgan 1, simplemente habría que escribirlo como que y cuadrado partido de b cuadrado menos x cuadrado partido de a cuadrado es igual a 1. Esta sería la ecuación general de la hipérbola en vertical en vez de en horizontal. Veamos ahora otro giro. Vamos a ver el giro de 45 grados. En estas circunstancias, el coseno de alfa se convierte en 1 partido por raíz de 2 y el seno de alfa se convierte en exactamente lo mismo, 1 partido de raíz de 2. Por tanto, x pasa a ser 1 partido de raíz de 2 de x más y la y pasa a ser 1 partido de raíz de 2 de menos x más y. Si nos vamos con esto a la fórmula de la hipérbola que teníamos, la primera parte de x cuadrado se convierte en un medio de x más y al cuadrado y la segunda parte de y cuadrado se convierte en un medio de menos x más y al cuadrado y todo esto tendría que ser igual a 1. De hecho, vamos a ir pasando ya los doses multiplicando para simplificar. Y habría que desarrollar el cuadrado de una suma y el cuadrado de una diferencia. X cuadrado más y cuadrado más 2xy menos x cuadrado menos y cuadrado más 2xy igual a 2. X cuadrado se va a cancelar, y cuadrado se va a cancelar y vamos a tener que 4 veces xy es igual a 2. O dicho en otras palabras, que 2xy es igual a 1. ¿Por qué me interesa esta fórmula? Porque de aquí se puede despejar y igual a 1 partido por 2x. Y esta fórmula se suele enseñar como una función racional y tiene la siguiente gráfica, que es con las asíntotas adaptadas a los dos ejes, pasando por el punto 1 partido de raíz de 2 y 1 partido de raíz de 2, y por otra parte el punto menos 1 partido de raíz de 2 y menos 1 partido de raíz de 2, serían este punto aquí y este otro punto de aquí, y se adaptan a los ejes que van a ser sus asíntotas. Por tanto, cuando se nos enseñan este tipo de gráficas, sin mencionar este hecho, se está ignorando que realmente estas gráficas son hipérbolas. Y es importante tener claro que es exactamente lo mismo que estábamos viendo antes, pero girado 45 grados y con un aspecto un poco diferente, pero no deja, insisto, de ser una hipérbola. Y hasta aquí esta introducción al concepto de hipérbola en cartesianas. El siguiente vídeo será acerca de la hipérbola en coordenadas polares, pero lo dejaré para la siguiente temporada en septiembre, porque en julio no voy a subir vídeo y no va a haber tiempo para más vídeos de matemáticas. Como siempre, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente.